Buenas tardes. Abrimos la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 19. Vamos a hablar un poco de Jesús. Vamos a hablar acerca de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo y se despojó de sí mismo. Aprendimos que en el bautismo de Jesús se bautizó en su propia muerte. Nosotros nos bautizamos en la muerte de Cristo. Es decir, que cuando somos sepultados juntamente con Cristo en el bautismo y cuando somos levantados de las aguas, resucitamos juntamente con Cristo en nueva criatura. Que si somos sepultados en la semejanza de su muerte, dice la Escritura, también seremos resucitados en la semejanza de su resurrección. Por eso es muy importante el bautismo. Hablamos el otro día acerca del bautismo, que solamente las personas que tienen conciencia son las personas que se bautizan. Es decir, que nosotros bautizamos a los chicos desde 12 años en adelante. ¿Por qué? Porque ya el chico o la chica, el chiquilín o la joven, tienen ya conciencia de pecado. ¿Amén? ¿Por qué lo bautizamos? Para que la persona que se bautice en la muerte de Jesús. ¿Qué quiere decir la muerte? La muerte al hombre viejo. ¿Qué quiere decir el mensaje de la cruz? Que Jesucristo murió en la cruz y cargó con el pecado de la humanidad, y en esa cruz Él se hizo pecado por nosotros y muere, y el pecado murió en esa cruz. Porque después vamos a ver que Jesús no solamente cargó con nuestros pecados y se hizo maldición y conoció corrupción, sino vamos a ver que Él venció el pecado. Porque Él no pecó ni siquiera en sus pensamientos. Y luego resucita, porque el aguijón del pecado es la muerte. Sin embargo, como Él no había pecado, la muerte no lo pudo retener. Y Él resucita de los muertos como la primicia de los que duermen, como el primogénito de toda creación. ¿Qué pasa con la resurrección de Cristo? Que la muerte no lo pudo retener, porque la muerte obra en el pecado, pero como Él no pecó ni siquiera en su pensamiento, la muerte no lo pudo retener. Por eso la Biblia dice que el aguijón del pecado es la ley. El poder del pecado, la ley. El aguijón del pecado, la muerte. La muerte. Cuando nosotros hablamos de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hablar de que Él tenía su voluntad y el Padre que lo había enviado tenía su voluntad. Y Él no vino a hacer Jesús su voluntad, sino la voluntad del Padre. Él vino a glorificar al Padre y a dar a conocer al Padre. Y
el nombre de Dios iba a ser exaltado por medio de él. Porque todo el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, decía Jesús. Eso quiere decir que él dio a conocer al Padre. Y todo lo que él hizo fue para la gloria del Padre. Pero para que él pudiera hacer la voluntad del Padre, él tenía que menguar. Él tenía que sujetarse por obediencia a la voluntad del Padre. Y él tenía que negarse a sí mismo. El tema es que él se bautiza en su propia muerte, porque vemos que Jesucristo es sepultado en su propia muerte. Él ahí, cuando empieza su peregrinaje, cuando es bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, vemos que él se manifiesta al mundo. Después del bautismo, él se manifiesta al mundo y empieza su ministerio terrenal, empieza la obra a la cual Dios le había enviado. Y ahora él se iba a hacer siervo. ¿Se acuerdan que él se despojó de todo y se hizo semejante a los hombres? Y cuando se volvió semejante a los hombres, se hizo siervo. Y se humilló hasta la muerte de cruz y aprendió la obediencia. Ahora, Dios tenía una voluntad y él tenía su voluntad. Usted tiene una voluntad y el Padre tiene otra voluntad. Si usted se sujeta a la voluntad de Dios, eso es obediencia. Y eso es negarse a sí mismo. Porque usted tiene un libre albedrío, ¿verdad? El libre albedrío es que Dios le dio a usted libertad para hacer lo que usted quiera. Él le permite a usted escoger lo que quiera hacer con su vida. Ahí, en el libre albedrío, Dios no se mete. Eso es algo que tú tienes que decidir. Tú decides si quieres caminar en la voluntad de Dios. Tú decides si quieres sujetarte a la voluntad de Dios. Tú decides. Luego, Dios, ¿qué hace? Obra en ti y te da poder para poder vencer tus debilidades, y eso es gracia. La gracia obra, la gracia de Dios obra en tu vida para que tú puedas vencer al mundo. Y el pecado que obra, que opera en el mundo. Ahora, vamos a ver la escritura que nos dice en el capítulo 5, versículo 19 de Romanos. Dice, porque así como la desobediencia del hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Es decir, que por la desobediencia de Adán, por causa de la desobediencia, entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte y la destitución de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Es decir, que el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Dios se apartó de ellos. Pero Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios. Él vino a pagar el precio de nuestro pecado y a través de ese sacrificio en la cruz y su derramamiento de sangre se pagó el precio, la deuda que generó el pecado. Y a través de ese precio que se pagó en esa cruz, cuando usted se acerca a Jesús,
y usted confiesa que es un pecador y acepta que Jesús murió por usted para que sus pecados sean perdonados, en ese instante sus pecados son perdonados. Pero eso fue porque Cristo se sujetó por obediencia a la voluntad de Dios. Ahora vemos que Adán tenía el libre albedrío y Adán decidió hacer su propia voluntad. Por supuesto que detrás de esto está la debilidad de la carne, detrás de esto está el tentador, es decir, Satanás. Satanás tentó la carne de Eva, porque dice que lo que hay en el mundo son los deseos de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Y qué tentó Satanás a Eva? El deseo de la carne. Vio que era delicioso, vio eso, el deseo de los ojos, que era delicioso para comer. ¿Qué tentó Satanás? Los sentidos. Los sentidos que tenemos nosotros es lo que él va a tentar. Va a tratar de tentarte para que tú caigas, y tropieces. ¿Con cuál propósito? De que tú te alejes de Dios. ¿Están siguiendo? ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Ahora, era necesario que alguien muriera en nuestro lugar y que pagara el precio por nuestro pecado. Era necesario que alguien tomara nuestro lugar. Y este iba a ser Jesucristo. Pero para que Jesucristo pagara el precio por el pecado, él primero tenía que aprender la obediencia y sujetarse a la voluntad del Padre que lo había enviado. Ahora él se iba a humillar ante la presencia de Dios y se iba a negar a sí mismo. Esa es obediencia. Él no iba a hacer su voluntad, iba a hacer la voluntad de Dios. Para eso él tenía que humillarse. Él había venido con un propósito: salvar al hombre que estaba perdido y reconciliar al hombre con Dios. Ahora, el Señor Jesucristo tenía libre albedrío. Si él quería, no daba su vida por el hombre. Sin embargo, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y de tal manera nos amó su Hijo que dio su vida por nosotros. Hubiera sido imposible que nosotros hubiéramos sido salvos si no hubiera sido por la obediencia de Jesucristo, la voluntad del Padre, y por el amor que Él tuvo con nosotros para poder dar su vida por nosotros. Ahora, mire a Jesús por un instante. Él estaba en el cielo. Allí estaban los ángeles. Allí estaba el ejército del cielo. Allí estaban los arcángeles, los querubines, los serafines. Estaban todas las criaturas celestiales en el cielo, creadas por Dios, que adoraban a Jesús, que lo adoraban en el cielo. Y en un momento el Padre le dijo: bueno, ha llegado el momento de que tú vayas a la tierra y des tu vida por eso. Ahora, Dios descendió del cielo y se hizo carne, porque grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne.
y vino y se despojó de todo eso que él tenía, de toda su gloria, para hacerse semejante a su creación, a su criatura, al hombre, y estando en la condición de hombre, en este cuerpo de debilidad, él se sujeta a la obediencia. Pero primero se despoja de toda su gloria, porque él no escatimó ser igual a Dios. El primero se despoja de toda su gloria, de toda la adoración, de todo el poder que él tenía en el cielo. Se despoja de todo y desciende. Desciende para venir a amarnos con todo su corazón y a dar su vida por nosotros, pecadores que estábamos perdidos. Y ese es su amor, que siendo nosotros pecadores, Él dio su vida por nosotros. El apóstol San Pablo dice: quien me amó y dio su vida por mí. Pero cuando Él desciende del cielo y se despoja de todo la gloria, se hizo hombre. Y se hizo menor que los ángeles. La Biblia dice: lo hiciste menor que los ángeles. Y vino a caminar entre nosotros el Creador del cielo y la tierra, y en este cuerpo de debilidad, en este cuerpo de carne, Él se sujeta a la voluntad de Dios y muere a sí mismo, y empieza a morir cuando Él se despoja. Empieza a negarse a sí mismo y se humilla hasta volverse siervo, hasta volverse esclavo, a tal punto que cuando Él lava los pies de los discípulos, Él está lavando los pies porque se hizo siervo. Y se acuerda que yo le dije: el mayor en el reino del cielo es el servidor, y Él se hizo siervo. Porque ¿quién lavaba los pies de los discípulos? De los pies de los amos, los esclavos, y Él se hizo esclavo. Y Él dice: si yo siendo Señor y Cristo hice esto, ustedes también lo tienen que hacer. Es decir, volverse servidor. Y ahí, en esa condición de siervo, Él se humilla hasta la muerte de cruz. Se humilla. Y yo, a la enseñanza que le puse a esta enseñanza, es siguiendo la pisada de Cristo. Y nosotros también tenemos que aprender la obediencia, despojarnos también nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos y llevar nuestra propia cruz, porque somos discípulos de Jesucristo. Usted no es discípulo mío, usted es un discípulo de Jesús. Usted está aprendiendo ahora a ser un discípulo de Cristo. Y para andar como Él anduvo, usted tiene que aprender una cosa: amar al prójimo, porque Él lo que hizo fue amarnos a nosotros. Y ese es el don mayor. Amarnos los unos a los otros. Eso es el don mayor. Pero ¿cómo usted llega a la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Cómo usted alcanza esa estatura? Solamente por el amor. Solamente por el amor, porque es por medio del amor que usted alcanza plenitud, la estatura de Cristo, porque eso es el don mayor, es el amor.
Y por ese amor es que Él se sujeta a la voluntad del Padre, porque nos amó tanto que se humilló. Decirle a tu hermana que está a tu lado, decirle, te amo tanto, que te estimo a ti como mayor que a mí mismo. Puedes mirar a tu esposa y decirle, te amo tanto, que te estimo a ti como mayor que a mí misma. ¿Y eso es lo que hizo Jesús? Porque más bajo que un esclavo no podía caer Jesús. Lo más bajo que había en la tierra era un esclavo, y el esclavo es el servidor. Eso es cuando tú escatimas a los demás como mayores a ti mismo, y Él escatimó a los discípulos como mayores que a Él. Sin embargo, Él era el Señor. Y si yo hice esto siendo el Señor y Cristo, cuanto más lo tienen que hacer ustedes. Y si Cristo se humilló a la estatura de un esclavo para servir a sus propios discípulos cuando lava los pies, el lavar los pies es fácil. Yo agarro ahora, traigo una palangana y me meto a lavar tus pies, es fácil, eso es fácil. Humillarte y estimar a tu hermano como mayor a ti mismo, eso es lo difícil. Negarte a ti a tal punto de humillarte para que tu hermano sea mayor que vos, eso es humildad. Eso es estimar a los demás como mayor que a ti mismo. Ahora, Jesucristo era Dios. No nos podemos olvidar de eso. Y era el Señor. Y nuestro crecimiento espiritual, cuando nosotros decimos, oh, yo estoy en las nubes, bajate de la nube. Tu crecimiento espiritual no es por el auto que tú tengas, ni por la casa que tú tienes, ni por la ropa que tú tienes. Es por tus frutos. Cuando tú aprendes a seguir a Jesús, y Jesús se hizo siervo. La pregunta es, ¿podremos nosotros negarnos a nosotros mismos a tal punto de humillarnos, a tal punto de considerar a los demás como mayores que a nosotros mismos? Esta es la pregunta. ¿Podremos nosotros amar tanto a nuestro esposo o a nuestra esposa, y hablo del matrimonio, de escatimar al otro como mayor que a ti mismo? Sin embargo, Jesús era Dios, creador del cielo y de la tierra. Delante de los hombres estaba la luz que ilumina a todo hombre. Delante de los ojos de los hombres estaba el más grande de todos, el magnífico, el soberano. Pero Él se humilló y aprendió la obediencia. Y así también por la obediencia de uno los muchos serán justificados. Eso quiere decir que nosotros fuimos justificados o serán hallados justos por la obediencia de Jesucristo. Nosotros fuimos hallados justos, querido hermano,
por la obediencia de Jesucristo. No que nosotros fuéramos justos, sino que la justicia de Cristo fue imputada a nosotros, porque nosotros no éramos justos. Fuimos hallados justos por la justicia de Cristo, que nos fue dada a nosotros, porque fuimos hallados justos por la fe en Él. Y mire lo que dice en el capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros, por esa obediencia, fuimos hallados justos y fuimos justificados por la obediencia de Cristo, porque éramos pecadores, y por medio de la fe en Cristo y en su sacrificio en la cruz es que somos hallados justos. Y si volvemos al bautismo, que era lo que estábamos enseñando, vemos que Jesús, cuando se bautiza en su muerte, porque Él se iba a manifestar al mundo, pero como un siervo, como aquel que iba a caminar en obediencia. Y había 613 mandamientos en la ley. Estaba la ley moral: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, y muchos mandamientos más morales. Y estaba la ley sacerdotal, y Él vino a ser el sumo sacerdote. Y estaba la ley de los sacrificios, y Él vino a ser el sacrificio. Y Él cumplió toda la ley. Y los 613 mandamientos lo cumplió, porque la única forma de cumplir la ley es amarás a tu prójimo como a ti mismo y a Dios. Y ahí habrás cumplido la ley y los profetas. Y Él nos amó. ¿Puede acaso un ser humano amar tanto a otro ser humano que es capaz de humillarse y estimar al otro ser humano mayor que él y a su vez dar la vida por él? ¿Puede acaso un ser humano escatimar al otro como mayor que a sí mismo? Y eso es lo que tiene que hacer el cristiano. Si quiere andar como Cristo anduvo en la tierra y seguir sus pisadas, el ser humano tiene que amar al prójimo como Él nos amó, y tiene que escatimar a los demás como mayores que a sí mismo, y tiene que aprender la obediencia. Y lo más difícil es aprender la obediencia. Lo más difícil es negarse a sí mismo y llevar su propia cruz. Lo más difícil es morir al yo, es negarse a sí mismo. Lo más difícil es poder ser cristiano. Usted, si tiene el libre albedrío, hace lo que quiere y anda en los deseos de su carne y en la concupiscencia que opera en el mundo. Y usted anda en el desenfreno del mundo y en la vanidad de su mente. Y eso es fácil. ¿Sabe qué es lo difícil de ser cristiano? Es lo más difícil que hay. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que morir a su yo, tiene que negarse a sí mismo, tiene que amar aún a sus enemigos. No es papita para el oro esto. Muchas veces somos nosotros mismos. No es papita para el oro ser cristiano. Porque el mayor enemigo que tiene usted es usted mismo. Es tu carne, que no se sujeta a la voluntad de Dios y no puede, es tu carne, es tu ego.
¿Y qué hace tu carne? Tiene pleitos. Y hay que rendir la carne al espíritu. Eso es negarte a ti mismo. Y eso es aprender la obediencia. Y eso es dependencia de Dios. Y su poder obra en ti cuando tú te humillas. Está lleno de héroes la iglesia, pero Dios es el héroe. Está lleno de supermanes la iglesia. Pero no hay adentro de las congregaciones siervos que sean como Jesucristo. Superhéroes. Y tienen capa y todo. Y vuelan. Y algunos vuelan tanto que se vuelven volátiles. No le vaya a decir nada que es volátil. Y se manifiesta esa carne. Y se manifiesta ese ego. Y se manifiesta el orgullo. ¡Wow! Y saca pecho el orgullo. ¿Y a mí qué me vas a decir? Mira, lo más difícil es ser cristianos, lo más difícil es que Cristo sea formado en ti, lo más difícil es que tú alcances plenitud, que es el amor. Lo más difícil para ti va a ser que tengas la mente de Cristo. Lo más difícil es dejar que el Espíritu te guíe, permitirle a Dios tomar el control de tu vida. Eso es lo más difícil. Te va a costar todo. Lo fácil es reñir contra el hermano, pelear. Eso es fácil, porque eso es la debilidad de tu carne. Y le das rienda suelta, y ese es el libre albedrío. Le das rienda suelta a tu carne. Y la carne y pelea, y discute, y dice barbaridades. Y no tiene filtro la carne, y cuando querés acordar te da una pedrada en la carne. Lo más difícil es obedecer. Lo más difícil es permitir que Dios trabaje en nosotros hasta hacernos a la imagen de Jesús. Es lo más difícil. Y está lleno de egocéntricos la iglesia, está lleno de egocéntricos el mundo. Y basta que el Señor nos conceda un pequeño don para que nosotros nos enaltezcamos. Basta que Dios nos permita trabajar, porque es de Dios las cosas, en algún lugar en la iglesia, para que nosotros nos empanezcamos y nos gloriemos. Y dice el apóstol Pablo: no me conviene gloriarme. Fácil es ser mundano, difícil es ser cristiano. Es un reto de cada día. Lo más difícil es dar la otra mejilla. Lo más difícil es llevar una carga cuando te obligan. Lo más difícil es amar al que tu ultraja y persigue. Eso es lo más difícil. Eso es la prueba que tú tienes que pasar para crecer espiritualmente. Es amar a tu hermano. El que ama al hermano ama a Dios. Lo más difícil. ¿Podrá usted
humillarse? ¿Podrá usted humillarse? ¿Podrá usted realmente crecer espiritualmente o se va a estancar y va a pasar el tiempo y va a seguir igual? ¿Podrá usted crecer en su hogar con sus hijos y su esposa o su esposo? ¿Podrá crecer usted en la iglesia? ¿Podrá tener usted amor fraternal con sus hermanos y ser uno solo, un cuerpo en Cristo? ¿Podrá tener comunión usted con su hermano? ¿Podrá llegar a ser luz usted un día e iluminar con su testimonio a todos los demás? Porque la luz no se puede esconder, sino que ilumina a todos. Y ese es tu testimonio. ¿Podrá ser una persona que nosotros podamos regocijarnos en la iglesia diciendo este es un verdadero cristiano? ¿Podrá ser? Como dijo Jesús de Natanael, este es un verdadero israelita, que no hay engaño en él. ¿Podrá ser que Dios nos mire y diga, oh, este es un verdadero hijo de Dios? Qué tremendo es ser cristiano. Es un reto. La dependencia de la gracia de Dios y del Espíritu Santo es lo único que va a hacer posible que la iglesia camine en obediencia a la voluntad de Dios y se pueda volver siervo. Nada más. Bueno, que Dios lo bendiga. Hola, bueno.